Hola de nuevo, bienvenidos a Gabinete en la Sombra. Y bueno, feliz día de San Valentín. Evidentemente a quienes lo festejen, a quienes no también. Hace una semana la Organización de las Naciones Unidas emitió un informe donde señala que hackers norcoreanos han pues más o menos obtenido entre 600 y 1,000 millones de dólares en diversos hackeos que han hecho. Igualmente ha dicho que han hackeado a empresas y a gobiernos para enriquecer el programa nuclear que tienen, el programa balístico nuclear, armamentístico. Evidentemente esto nos haría suponer que nada más los malos de la película son los norcoreanos, pero pues también sabemos desde la guerra reciente de Ucrania que pues hay muchos hackers que son ucranianos, que son rusos, que se dedican a estos temas del ciberterrorismo y otras naciones más, tanto en su término de ataque como contraataque. Y ya lo hemos dicho varias veces, a mí se me hizo muy representativo que temía más Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que temía más a un ciberataque que a un ataque terrorista. Bueno, hay 3 personas con nosotros hoy en Gabinete en la Sombra que son especialistas y saben mucho de estos temas y nos van a ilustrar. Desde Washington, desde el Colegio Interamericano de Defensa, se encuentra con nosotros el almirante Roberto Pereira Bordón, que es profesor y director senior de la facultad, almirante retirado y doctor de la Armada Argentina, y que se encuentra con nosotros. Le damos la bienvenida. Se encuentra conmigo también al centro el general Juan Alfredo Oropeza Garnica, que fue director de inteligencia militar, jefe de zona militar en varios cargos, director del Colegio de la Defensa Nacional, director de fábricas de armas de la Nación, fue secretariable para la Defensa Nacional y además fue director de seguridad de Telecom, una empresa paraestatal del Estado mexicano que sigue a las telecomunicaciones. Y también con nosotros el maestro Guillermo Fonseca Leal, quien fue coordinador de asuntos internacionales de la entonces Procuraduría General de la República y fue agregado en Washington muchos años. O sea que sabe mucho del tema, estuvo en asuntos internacionales y sabe perfectamente de los tratados que hay, de los que no hay y de los que puede haber en un futuro. Le voy a pedir al almirante Pereira Bordón que nos introduzca el tema. Por favor, almirante, bienvenido y buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por su amable invitación de siempre y es un privilegio compartir esta reunión con este distinguido panel. Yo querría como primer dato traer que cuando en 1943 el presidente de IBM, Thomas Watson, dijo: no creo que el mercado mundial pueda tener más de 5 computadoras, en el 43. En el 69 se produce el primer mensaje de Internet, creando múltiples redes entre ordenadores. En el 77, el presidente de la Digital dijo, Ken Olson dijo: no hay ninguna razón para que los individuos tengan un ordenador personal en sus casas. O sea, estamos hablando de no hace tiempos tan lejanos. Así es. Quiere decir que si hay en el 97 aparece una película muy simpática que se llama You Got Mail. Tú tienes un email, con Tom Hanks y Meg Ryan, una película muy famosa. Y a todos nos aparecía, tienes un email, cuando aparecía un email estábamos recibiendo algo y todos estábamos felices de esa conexión. La aparición de esta nueva dimensión, que es una dimensión diferente a las otras dimensiones que conocemos, como son la tierra, el aire y el espacio y el mar, que son dimensiones no creadas por el hombre, esta dimensión a la que nos estamos refiriendo es una dimensión transversal a todas las dimensiones anteriores. No es una dimensión que sea única, es transversal a todas. Y esta creación de esta nueva dimensión que es transversal a todas, con la aparición de la W2 o de la web social, da ventajas, pero a su vez da tremendas desventajas para
porque compartimos todo el tiempo información, estamos generando todo el tipo de información, estamos abriendo puertas todo el tiempo, y este campo es apto para el crecimiento, para la producción, para las ventajas, pero también, como todo ocurre en la vida, es apto para quienes deciden utilizarlo en otro camino, utilizándolo para otras ventajas de orden propio, de orden social, o de orden económico, o de orden político. Yo quisiera sintetizarles como primera participación, es que quizá nosotros tenemos que pensar hoy en un diagrama donde tenemos actores que son individuos interesados en lo que es el ciberespacio, tenemos empresas privadas interesadas en el ciberespacio, tenemos otros grupos que son actores no estatales con o sin poder militar, y tenemos los estados. Ahora, ¿qué pasa? Cada uno de ellos es víctima o victimario de cualquiera de los otros. Puede haber un estado que esté buscando atacar a un individuo, como un individuo que esté buscando atacar otro estado. Puede haber una empresa privada que esté buscando atacar un estado, o atacar otra empresa privada, o buscar datos de esa empresa privada para hacer espionaje. O sea, en este momento, una de las más complejas, uno de los más complejos datos que estamos manejando en esto, es que no sabemos quién es el actor, de dónde proviene, grandes ventajas que se puede realizar desde cualquier parte del mundo, el individuo está oculto, las acciones se producen totalmente a la distancia, hay una sensación de impunidad porque no hay control, no hay legislación acorde. ¿Qué legislación hay para un individuo que ataca a un Estado en otro lugar, o una empresa privada que ataca a un Estado, o un Estado que está investigando una empresa privada? La baja inversión, porque si hablamos de costos que puede tener esto, es muy baja inversión, y la generación y el impacto de inseguridad que genera en todos nosotros cuando nos llega un spam a nuestro correo y no sabemos si abrirlo o no abrirlo, o no sabemos si nos van a robar la cuenta bancaria o no. Todos hemos sido afectados de alguna u otra manera con nuestras tarjetas de crédito porque nos han robado algo. Entonces, el gran problema que visualizamos aquí es la diversidad de actores, que no se necesita una gran producción, y que cualquiera puede ser un actor relevante o un actor que esté llevando adelante una actividad de todas las que podemos hablar que hay. Pero un poquito esto para introducirnos en el tema, mi estimado Mario y colegas. Muy bien, almirante. Guillermo, parece ser que la intercepción de mensajes y el saboteo de datos es muy antiguo, ¿no? A lo mejor desde los sumerios. Y en la Edad Media, donde se hacían estas claves, donde lo ponías así como estos rompecabezas de niños, ¿no? Que también el mensaje se podía disolver si no tenías la clave, etcétera, que era muy famoso en la Edad Media. Guillermo, ¿cómo ves el tema del ciberterrorismo? Desde el marco legal, ¿qué elementos hay para combatirlo? Mira, desde mi punto de vista, creo que nuestra legislación sigue estando atrás. ¿La de México tema, te refieres? En el tema, sí. Desde luego existen distintos tratados internacionales, resoluciones en el marco de la Organización de las Naciones Unidas que abordan el tema del terrorismo en distintos sentidos y distintas dimensiones, pero sin duda el uso de las infraestructuras y del espacio cibernético para realizar actos que podrían ser considerados como terrorismo en territorio mexicano, o que tuviese algún tipo de relación en territorio mexicano para darle jurisdicción para una investigación, creo que aún está limitado. Si tú revisas digamos, el catálogo de tipos penales de delitos en contra de la seguridad nacional, que es terrorismo, sabotaje, sedición, etcétera, etcétera, no hay una sola referencia a la utilización o al ataque de sistemas informáticos. No están los delitos contra la nación. Las últimas reformas que se realizaron en esos capítulos fueron alrededor de 2016, en gran medida derivado después de las resoluciones que estamos hablando,
tardaron casi 15 años después de 2001, del 9/11, pero me parece que ese es un espacio que en el marco penal mexicano hay un vacío, al igual que en la tipificación de los delitos denominados cibernéticos. ¿Cuál es el máximo marco legal internacional? ¿La Convención de Budapest? ¿Cuál es? La Convención de Budapest aborda específicamente o principalmente lo que son ciberdelincuencia, que no necesariamente es lo que estamos hablando de ciberterrorismo. Okay. Entonces creo que en ese sentido las normas internacionales que aplican son los tratados de Naciones Unidas en contra del terrorismo y las distintas resoluciones del Consejo de Seguridad al respecto. ¿Pero están atrás todavía o están actualizadas en cuanto al ciberterrorismo? A mí me parece que en lo que son resoluciones y el seguimiento que le dan Naciones Unidas al tema se va actualizando. Sin embargo, me parece que en lo que es el marco o tratados internacionales, que es un marco general, un marco amplio, no llegaría todavía a ese avance. General Oropeza, ¿cómo ve el tema? Bueno, es muy interesante. Decimos que el ciberterrorismo alude a la eventual comisión de delitos de terrorismo a través de los medios y sistemas informáticos. El terrorismo, más que a una conducta definida, hace referencia a un propósito, el cual es una forma indiscriminada para imponer terror a una población determinada. El ciberterrorismo podría definirse como el uso de recursos informáticos para intimidar o coaccionar a otros. Un ejemplo de ciberterrorismo, aunque sea un poquito exagerado, por ejemplo, que unos hackers se introduzcan en los sistemas informáticos de un hospital para perjudicar a los enfermos, ¿verdad? Ese sería un caso extremo. El ciberterrorismo es un problema que crece día con día y no estamos exentos ningunos. Todos los usuarios de la red estamos expuestos a eso. En Estados Unidos, desde el 96, el presidente Clinton creó la Comisión de Protección de Infraestructura Crítica por mandato presidencial. Las autoridades encontraron que la combinación de electricidad, comunicaciones y computadoras es necesaria para la vida cotidiana de las personas. Todos los ámbitos de la actividad humana ahora están reguladas por la computación. Bueno, pues nos vamos a ir a un corte. Regresando seguimos platicando y regresando también le quiero comentar y preguntar al almirante Pereira Bordón acerca de los organismos que hay, tanto de inteligencia y seguridad nacionales e internacionales, que se dedican a combatir esto. Nos vemos en un momento, no se vayan. Gracias. WowMX.tv Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá, estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad, y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? Yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde pues el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchas, digamos que círculos familiares, existe el tema de, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste ahora? La parte hay algo que hemos estado platicando Soraya y yo, que es bien padre cuando te juntas con gente que tú dices, esa cualidad que tiene la otra persona, yo no la tengo y me gustaría desarrollarla, porque siempre todos tenemos áreas de oportunidad. Pero antes de platicarles por qué estamos hablando de esfuérzate y sé valiente, o sea, ¿de qué se trata eso? Hola, ¿qué tal? Yo soy Karime Badín. Yo soy Ludwig Tapia y esto es Suena el Fonógrafo. Pero no se olviden de seguir la transmisión en nuestro sitio oficial de WowMX.tv.
en este sitio increíble y por supuesto siempre vinculando la música con tus artistas favoritos y llevándolo hasta tu hogar. Y qué mejor lugar que aquí, en Sueñorama de Plaza Central. Así estamos aquí para todos ustedes y como estamos trabajando, vamos a mostrarles hoy un pequeño streaming. Blanca, rompiendo el silencio, es de lo más honesto que yo ahora puedo escuchar. Por favor. Wow MX. Punto. Okay. Bueno, pues Esta es regresamos una- con la caricatura aquí de Fernando Morales, nuestro caricaturista oficial. Y bueno, pues este es un asalto cibernético, ¿no? El mundo está ahí, pues es la víctima posible de todos los ciberdelincuentes, ciberterrorismo. Porque sí, una cosa es el ciberterrorismo, que lo pueden hacer grupos u organizaciones o estados, pero también el tema de la ciberdelincuencia, que ya está en pleno, ¿no? El tema de la pornografía infantil, por ejemplo, que es uno de los grandes males que afecta pues al mundo contemporáneo, y se está dando en términos de pues de que todos estos delitos están ocurriendo en servidores que pueden estar instalados en Indonesia, y puede estar ocurriendo este delito en Arizona, Estados Unidos, o en la Ciudad de México. Pero quiero comentarles, además, que estaba muy interesante lo que estábamos aquí en el comercial platicando acerca de las legislaciones que no están actualizadas. Pero también quería yo comentarle y preguntarle al almirante Pereira Bordón acerca de estos organismos que hay, nacionales o internacionales, para combatir el ciberterrorismo. Por ejemplo, la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos monitorea todas las comunicaciones que entran y salen de ahí. Pero ¿es esta la agencia que se encarga de combatir al ciberterrorismo? ¿Cómo ve, almirante? Bueno, gracias por la pregunta, como siempre. Estados Unidos tiene su marco regulatorio y su marco de funcionalidad respecto del ciber, y hay un Cyber Command. Tienen un comando cibernético que se encarga de analizar y estudiar todos los temas que tienen que ver con lo que es ciber. Eso particularmente dentro del marco de los Estados Unidos, en todo lo que tenga que ver la defensa. Pero también distintas organizaciones de Estados Unidos en forma parcial van estudiando y van investigando necesidades que tiene, como el FBI, necesidades que tiene para combatir el ciberterrorismo, porque una de las cosas más graves que tenemos, hablemos de terrorismo, no está definido qué es el terrorismo a nivel mundial, ¿sí? No está definido. Ciberterrorismo, hay una sola organización, que es el Consejo de Europa, que ha definido qué es el ciberterrorismo. Es la única organización que ha definido qué es el ciberterrorismo y dice qué es lo que es. Otras organizaciones del mundo trabajan, como la Agencia Europea de Seguridad, que tiene un centro específico de ciberterrorismo. La NATO tiene un centro de excelencia de ciberterrorismo. La OEA trabaja también con ciberterrorismo y tiene sus agentes y su investigación sobre ciberterrorismo. Y la UNODC, que es Naciones Unidas, tiene también su especialización en ciberterrorismo. O sea que hay una gran cantidad de organizaciones que trabajan en lo que se llama, entre comillas, ciberterrorismo. El problema es que si no le ponemos el cascabel al gato y definimos de qué estamos hablando, muy difícilmente podamos juntarnos y definir una solución equilibrada si no nos definimos cuál es el problema. Entonces mezclamos a veces muchos términos de qué es el ciberterrorismo, para qué sirve, y lo mezclamos con distintos fines, si son fines militares, si son fines políticos, si son fines económicos, mezclando el ciberterrorismo con ciberdelitos, que entran en legislaciones diferentes para quienes tienen legislaciones, y particularmente aquí en el ámbito de... Usted refería justo a infraestructuras críticas, ¿no es cierto? Y hablemos un poquito del marco de América, toda la América, ¿no? Del norte, sur.
centro insular, y pensemos que la mayoría de los países, todos tienen políticas de defensa, pero ninguno ha definido, más de 20 no han definido aún sus, lo que se llama estructuras críticas. Entonces, si yo no tengo definida mi estructura crítica, ¿qué es lo que voy a defender? Entonces, ni quiero hablar de estrategias de ciberseguridad, que no las hay, la mayoría de los países, por lo menos 15 de los países no las tienen, y ni siquiera 20 no llegan a tener siquiera un programa de ciberseguridad para el Estado, porque hay otras emergencias. Y hay una gran diversidad entre los grandes países y los países muy pobres. Hay países que están hoy trabajando en niveles del ciberespacio, y hay otros países que están trabajando paralelamente con cómo hacer que el país subsista como país y no sea un país fallido. Entonces, los saltos son tan adimensionales que no permiten una elaboración conjunta de una estrategia conjunta cuando un país está pensando en su supervivencia y otro país está pensando en cómo llegar a o controlar el comando ciberespacial, creando un comando ciberespacial. O sea, eso también ayuda a que tengamos cada vez más vulnerabilidades. Pero hay muchas organizaciones que se ocupan, que entienden, pero en definitiva, como no tenemos un bien común o una definición común, es muy relativo de qué estamos hablando. Es una problemática, yo veo que es permanente y se repite en muchas otras cosas. Cuando nos es inconveniente definir algo porque nos puede traer algún problema, mejor no lo definamos, porque entonces queda en una nebulosa donde nadie sabe bien de qué se trata. Y eso ayuda a muchos. Así que se las dejo un poquito difícil aquí para ustedes ahora. Bueno, esto que nos comenta Guillermo y general el almirante Pereira Bordón, pareciera que el marco conceptual no es fundamental cuando se habla de estas cosas, pero creo que en los términos que lo plantea el almirante, pues es esencial para el análisis. ¿Qué es estructura crítica? ¿Qué es lo que vamos a defender? Y el ciberterrorismo en su gran diferenciación con el ciberdelito. ¿Cómo ves, Memo? Ciberterrorismo ahí en estos términos que lo plantea el almirante. Pues bueno, el Consejo de Europa, por ejemplo. El Consejo de Europa. Aquí creo que es muy claro lo que comentábamos hace un rato entre la diferencia entre lo que es una delincuencia cibernética, el uso y aprovechamiento de este espacio informático. ¿No hay una línea muy delgada entre el delito y se brinca al terrorismo? A ver, el terrorismo, vamos a decir, desde mi punto de vista, ¿cuál es el objetivo del terrorismo? Es generar pánico, poner en presionar a un gobierno a través del pánico de la población para un cambio político, etcétera, etcétera. Esto es muy distinto a lo que hacen muchas redes de ciberdelincuentes, que es simple y sencillamente buscar un provecho de carácter económico. Creo que esa es la gran diferencia que tendríamos que hacer. Desde luego, como en el caso que sucedió en la línea de conducción de hidrocarburos en Estados Unidos, que aparentemente fue un ransomware, en donde se atacó a instalaciones estratégicas de conducción de hidrocarburos. Bueno, pues claro que tiene un impacto en el aspecto de seguridad nacional, pero el propósito, el objetivo que tenía este grupo no necesariamente era dinero, generar un acto o realizar un acto terrorista, ¿no? General, usted que estuvo dirigiendo el Colegio de la Defensa Nacional, es muy importante lo que comenta el almirante en términos de esta infraestructura crítica, de este bien a defender, ubicar los objetivos. ¿Qué opina? Aquí le llamamos a esa infraestructura crítica que hablan de los Estados Unidos, aquí son las instalaciones vitales. Las instalaciones vitales son primordiales para el funcionamiento. Por ejemplo, son las instalaciones de Pemex, las instalaciones de telecomunicaciones, las instalaciones hídricas y las cuencas hidrológicas. Las nucleares. Claro, Laguna tenemos Verde. Nuestra planta nuclear en Laguna Verde. Los sistemas eléctricos, si ustedes recuerdan, alguna ocasión volaron una torre. Una torre dejó sin
Cuando el EZL en el 94, ¿no? En 94, así es. Pero también hubo otros atentados en los 70s con cuando existía la Liga 23 de septiembre y todos esos grupos de izquierda. O en Colombia o en Perú, ¿no? En Perú, Colombia que Sendero Luminoso... los ductos petroleros, no vamos tan lejos, lo que decía Fonseca, ¿no? Y en Perú fue multimillonaria la destrucción que hizo Sendero Luminoso. Exactamente, ¿no? En su momento es muy importante defender las estructuras críticas del gobierno. En México el ciberterrorismo ocupa un lugar importante para las agendas de las autoridades. Sin embargo, pues resulta insuficiente lo que se ha hecho si lo comparamos, por ejemplo, con los Estados Unidos. Los Estados Unidos, tan solo la CIA, tiene un centro con 1,000 personas, creó un centro de atención a delitos cibernéticos con 1,000 personas que trabajan las 24 horas del día. Todo esto, pues, vemos que el ciberespacio ya no es un dominio emergente, sino un potencial teatro de guerra en el que todas las naciones soberanas pueden participar de manera activa y las 24 horas del día, ¿verdad? Unos atacando, otros defendiéndose. Es lo que estamos viendo en esto, ¿no? Por eso la Junta Interamericana de Defensa de los Estados, la JID, Junta Interamericana de Defensa, quiere decir JID, de la OEA, ha emitido un handbook, una guía para atacar el ciberterrorismo. Estamos viendo que el ciberterrorismo no está unificado en Latinoamérica. Necesitamos tener metas comunes, objetivos que nos permitan la defensa integral de todas las naciones. Necesitamos un lenguaje técnico especial que se refiera a todo, exactamente, que nos permite identificar todo esto, la defensa colectiva, la gestión de crisis y la seguridad cooperativa. Necesitamos estar preparados para defender nuestras redes y operaciones contra la creciente sofisticación de las operaciones militares modernas y también de los ciberataques. Estamos en presencia de una delincuencia completamente diferente a la que estábamos acostumbrados, ¿no? Ya no es el dinero lo que se lleva, ¿no? O se lo pueden llevar los activos rápido. Virtuales ahora. Exactamente, ¿no? Entonces en el ciberespacio ese es el objetivo que tratan de ganar y tratan de obtener la información de las redes que existen, ¿no? Bueno, nos comentaba Guillermo Fonseca en un entrecorte un tema muy interesante que tiene que ver con la última generación, o le llaman la cuarta generación de derechos humanos, que es la conectividad total. Muchos países en el mundo están impulsando que sus sociedades, por el dinamismo de la economía, por lo que significa estar conectados, por en términos de libertad, están procurando o están argumentando que debe de haber una conectividad total, que todos tengamos acceso al Internet desde donde estemos. Memo, ¿cómo ves ese tema? Bueno, pues es algo que se ha venido discutiendo en distintos foros, principalmente en la Organización de las Naciones Unidas y en la Organización Internacional de Telecomunicaciones. Y de hecho hay un foro que se reúne periódicamente, que es el Foro de Gobernanza en Internet, que precisamente ese es uno de los temas que está abordando para llegar a conclusiones más claras de ese derecho que podemos decir universal o derecho humano al acceso a las tecnologías de la información y al Internet. Creo que como base, como herramienta de conocimiento, como lo fue en su momento los libros, la impresión de los libros y la distribución del conocimiento a través después de la invención de la imprenta, sin duda. El Internet es un medio y una herramienta fundamental de junto con la televisión, ¿no? Almirante, un tema muy importante que lo que nos comenta Fonseca de esta intención, de esta conectividad total, y que es un derecho humano, se está hablando en términos de cuarta generación, pero es también un peligro inminente. ¿No ve usted un peligro inminente en términos de que directamente proporcional a mayor ampliación de la red y acceso a ellas por cualquiera, los ciberterroristas van a tener mucho más posibilidades de poder
atacar. ¿Cómo ve usted, almirante? Mire, es exactamente así. Por eso usted va a ver que la demanda laboral, al tope de la demanda laboral está todo lo que tenga que ver con IT, con informática y sistemas de la información y TICs. O sea, todo está vinculado y la mayor parte de demanda y falta de trabajo está justamente en estas áreas, porque son las áreas de mayor necesidad. Respecto de esta necesidad como derecho humano, absolutamente creo que es así, porque se accede a la educación y al aprendizaje a través de estos medios, pero también el problema está asociado que cuando los niveles que intervienen se asocian, se nuclean, se agrupan, forman una red, se comunican con otra red y no están educados para controlar esa red y no existe lo que se llama una estrategia de ciberseguridad. La estrategia de ciberseguridad no necesariamente tiene que ser a nivel nacional, tiene que ser en una escuela, tiene que haber una estrategia de ciberseguridad para cómo controlar los portales, quién va a ingresar, si usted va a poder ingresar con un pendrive a una computadora. Hoy ya en muchos lados usted no puede ingresar con un pendrive a una institución, porque no puede ingresar en pendrive porque no tiene cómo. Ya las computadoras no tienen pendrive, no tienen acceso a pendrive, porque es un elemento de acceso fácil. Entonces, para insertar un virus, etcétera, etcétera. El tema lamentablemente que tenemos es que mientras sea un factor político y no realmente un factor de preocupación social real, que la gente se eduque, se forme y demás, creo que hay una diferencia aquí entre introducir el aspecto cibernético a personas que no tienen la capacidad de alimentarse. Me parece que estamos diversificando el real problema. El derecho humano parte de la base que el individuo primero tiene que cumplir con Maslow 1943, ¿no? La teoría de las necesidades básicas. Primero alimentarse, comer, y eso es lo que falta en el hemisferio hoy. Entonces, estamos hablando de cumplir como un derecho humano, me parece fantástico, pero primero hay que satisfacer otros derechos humanos que lo hacen al individuo que pueda pensar. Las próximas generaciones que vienen de niños van a ser niños no pensantes porque no están alimentados adecuadamente para poder cubrir. Pero esa es para otra charla, mi estimado. En el tema de conectividad, la conectividad está descontrolada. Y en esa desconectividad descontrolada es donde hay gente que está controlada y se mete a través de pequeños gaps. Todos los programas que usted quiera pensar tienen gaps por donde entrar. Cualquiera. Y hoy se venden en lo que se llama la deep web, la web profunda, informaciones de data de cómo entrar a tal determinado programa, de cómo, bueno, ni le cuento para armar una bomba, para armar un dispositivo, para dispersar un gas venenoso, o sea, todo está escrito y todo está a disposición de la gente. Imagínense que si nosotros, la pornografía infantil, o sea, todo esto que llega, también lo utiliza la gente. Usted piensa en un colegio de jóvenes que están utilizando internet, en esos mismos colegios se inyecta información para que esos niños sean cooptados, se los cite a determinados lugares de citas donde no deban ir y después desaparecen. O sea, es un riesgo que hay que tener muy, muy en cuenta cuando hablamos del derecho y el derecho que aparece con la juventud para la educación, con el tema de internet, con el cuidado y el control que hay que tener de la internet, de quienes accesan a esa información de internet. Porque estamos cometiendo un riesgo de gente que es más inteligente que nosotros y actúa y toma ventaja de esos jóvenes, ya sea para cooptarlos para un fin delictivo o para un fin
terrorista, ¿no es cierto? Que es parte de la difusión que se hace hoy por estos medios. Bueno, yo aquí hay un punto importante que quiero comentar con el general Oropesa, con Guillermo y con el almirante Pereira Bordón, que es que de este lado del hemisferio, México y Brasil, según varios estudios y análisis, son los países más atacados por razones obvias por ciberterroristas y ciberdelincuentes. Y también el almirante nos comentaba un punto esencial, general, que es que no estamos produciendo los suficientes profesionistas en nuestras instituciones educativas para tratar estos temas. Hay un déficit de miles, de cientos de miles de personas en esto, mi general, que tanto la UNAM, el Politécnico, las escuelas militares, las universidades del Ejército y los centros de estudio de la Marina no están produciendo lo suficientes. Y no en balde coincide con esa información de que son México y Brasil los más atacados. ¿Qué opina en términos de educación de eso? Bien, es cierto lo que usted señala, así lo estimo yo también. Sin embargo, para atacar ese problema debemos de tomar en cuenta los miles de empleados que las compañías como Twitter y otras más que han estado desempleando a las gentes que antes tenían contratadas, sugieren, en la red se ha sugerido que deben de aprovechar a esa gente que ya tiene experiencia para dos finalidades. Primero, para contratarlos y atacar el problema, que pues es para todos, no es nada más para unos cuantos, sino son compañías privadas, son instituciones de gobierno las que se ven atacadas, Fuerzas Armadas, en fin, nadie está exento de los hackeos, ¿verdad? Así lo hemos visto y así lo consideramos. Sin embargo, debemos de formar nuestra propia gente, ¿verdad? Y nuestros propios organismos y agencias. Claro, ¿verdad? Y sobre todo, debemos de unificar los procesos de cómo defendernos del ciberespacio. Existen capas en el ciberespacio, los pueblos, los gobiernos, las gentes, los sistemas no forman parte del ciberespacio. Tenemos ahí algunas capas, ¿no? Que esos después las podemos tocar. Guillermo, ¿por qué en el ciberterrorismo hay tanta, digamos que no hay uniformidad suficiente? Tú que has visto mucho en temas de negociación de tratados internacionales. Un día comentabas aquí que en el caso de México fue no se avanzó en la Convención de Budapest por el tema de los derechos de privacidad y todo eso. A ver si ahorita regresando del corte nos comentas un poco de eso y hablamos de la uniformidad de criterios en el tema internacional. Volvemos en un momento, no se vayan. WowMX.tv Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá, estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad. Y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? Yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde pues el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchas, digamos que círculos familiares, existe el tema de, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste ahora? Hay algo que hemos estado platicando Soraya y yo, que es bien padre cuando te juntas con gente que tú dices, esa cualidad que tiene la otra persona, yo no la tengo y me gustaría desarrollarla porque siempre todos tenemos áreas de oportunidad. Pero antes de platicarles por qué estamos hablando de esfuérzate y sé valiente, o sea, ¿de qué se trata eso?
Hola, ¿qué tal? Yo soy Karime Badín. Yo soy Ludwig Tapia y esto es Suena el Fonógrafo. Pero no se olviden de seguir la transmisión en nuestro sitio oficial de wowmx.tv. En este sitio increíble y por supuesto siempre vinculando la música con tus artistas favoritos y llevándolo hasta tu hogar. Y qué mejor lugar que aquí, en Sueñorama de Plaza Central. Así estamos aquí para todos ustedes y como estamos trabajando, vamos a mostrarles hoy un pequeño streaming. Blanca, rompiendo el silencio, es de lo más honesto que yo ahora puedo escuchar. Por favor. WowMX.tv. Es exactamente eso. Bueno, pues aquí en las conversaciones de Entrecorte estamos dilucidando varias cosas con el almirante Pereira Bordón, con Fonseca y con el general Oropesa. Memo, ahorita si pudieras comentarnos un poco de lo que hablamos de esta uniformidad en términos de que cuando hay comunitarismo es directamente proporcional más adecuado. Como comentaba el almirante, el Consejo de Europa es una de las organizaciones internacionales que tienen mayor avance en una estandarización de criterios respecto de la investigación y el combate a la ciberdelincuencia. Esto sin duda tiene que ver pues, con una uniformidad, con un avance desde el punto de vista jurídico, una uniformidad que se ha ido logrando en la Unión Europea, pero también hay una uniformidad o hay equilibrio, digamos, en lo que es temas económicos, educación, infraestructura dentro de la Unión Europea, que creo que eso todavía nos falta mucho en la región. O sea que el TEMEC va a contribuir en eso entre Canadá, México y Estados Unidos. Hablamos algo de acuerdos que se pudieron haber firmado en términos de ciberdelincuencia y ciberterrorismo. Mira, aquí tanto en el TEMEC como en el Acuerdo del Pacífico, el TPP, que se mayó en su intención, hay disposiciones o hay compromisos en ambos respecto de la seguridad de la información. Entonces, desde luego, en la medida en que esta idea del nearshoring y se empiece a producir otro tipo de, ¿cómo se llama? Bienes, semiconductores, materias primas o elementos para la construcción de aeronaves, ¿cómo se llama? Cuestiones espaciales, etcétera, etcétera, es indispensable que tengamos sistemas más uniformes de control y conceptos uniformes en materia de ciberseguridad y atención a estos riesgos, ¿no? A estas amenazas. Almirante, interesante el planteamiento que ahorita se pone sobre la mesa, porque entonces dentro del TEMEC tenemos muchas posibilidades con Canadá y Estados Unidos y evidentemente aprovechar los avances de Estados Unidos, pero también me diría el general Oropesa, y con razón, que independientemente de lo que podamos progresar en términos de la asociación del TEMEC, tenemos también que procurar nuestros propios mecanismos y sistemas nacionales de defensa. ¿Cómo ve, almirante, ese punto? Bueno, mire, me parece que cada país por sí mismo debe, independientemente de tener sus propios desarrollos, tiene que tener desarrollos con trabajar cooperativamente, porque hoy las sociedades no son entes autárquicos, ¿no? O sea, si bien el concepto westfaliano empezó a trastabillar con este tema de Rusia y Ucrania, que hemos charlado en el programa anterior, creo que tenemos que pensar en lo que es colectivo, en lo que es cooperativo, en tratar de tener elementos comunes, pero tenemos que partir de bases comunes. Y el problema es que no tenemos esas bases comunes. Países muy adelantados en el hemisferio como con respecto a otros, como puede ser México, en Sudamérica, países que están pensando en ciberseguridad con mucha seriedad, como es Brasil, están en otra dimensión con respecto de otros países. Entonces, hay países que están creando ciberespacio cuando países están pensando en temas mínimos o básicos. Un poco lo que me refería anteriormente, pero creo que ahí en el pensamiento colaborativo hemisférico, primero regional y después hemisférico, es donde podemos obtener una gran ventaja.
porque a nivel regional podemos obtener cosas parecidas, similares, compartir cosas parecidas y similares, y a partir de lo regional ir extrapolándonos un poco más hacia lo más interamericano. Creo que el concepto de colaboración bien entendida es lo que hoy nos hace falta, ¿no? Y a veces existe mucho recelo entre un país con otro como para compartir, dar información, ceder protocolos, o sea, hay mucha información sensible detrás de todas estas cuestiones que tienen que ver con el ciber. Entonces, la gente es muy sensible también para compartir. Entonces, bueno, tiene que haber un real compromiso de hasta qué nivel se comparte, qué es lo que se comparte y cómo se trabaja en paralelo, fundamentalmente buscando esto que yo llamo las estrategias de ciberseguridad, ¿no? Que si tenemos una estrategia de seguridad subregional, esa subregión se va a uniformar. Pero tenemos que empezar por algo. Si no empezamos por algo, difícilmente podamos avanzar algo más extenso, pensar en algo hemisférico. ¿Sí? Como pasa en Europa, donde ya toda esta parte que nos decía aquí recién ya está uniformada, porque hay alguien que se encarga de uniformar. Cuando un país está cayendo, la Unión Europea ayuda, o sea, y se encarga de mantener un estándar. Entonces, creo que nosotros podemos progresar por ese lado, pensando en lo regional para después expandirnos en la cooperación más allá de lo regional. Almirante, un comentario de 1 minuto acerca de el tema final. ¿Cómo ve? General Oropeza. ¿Cómo no? Creo que debemos desde el punto de vista práctico, debemos de ver cómo se organiza y se interactúa el ciberespacio. Se organiza en capas, en la capa humana, ciberhumana, cognitiva, lógica, TIC o tecnologías de la información, el conocimiento, y geográfica para facilitar ¿qué? La asignación, organización, distribución de actividades, funciones y responsabilidades. Toda esa parte es muy importante. Y la parte fundamental del ciberespacio es el Internet. Y es lo que debemos de cuidar. Y el hackeo, por último, pues es un delito que nació hace 50 años, antes de que apareciera el Internet, y nació en Francia, porque dos ladrones se metieron a la red de telégrafo de Francia y se robaron datos que permitieron pues robarse datos financieros y ganar dinero. Bueno, ahora en la Revolución Mexicana, aún antes de eso, se bajaban de la línea para escuchar la clave Morse y saber lo que distintos grupos revolucionarios o el ejército podían saber, y en la guerra cristera también hicieron nuestros cristeros. Es que es un hackeo previo también. Sí, eso. También la cuestión de las claves, ¿no? Claves, mandaban mensajes cifrados. Y si le interceptaron a Moctezuma algo en sus correos también pues podía también, ser, ¿no? También podía haber sido. Con un ideograma que mandaba. Un códice, interceptaron un códice. Sí. Guillermo, comentario final de 1 minuto, por favor. Bueno, pues creo que estamos en un momento muy interesante en el desarrollo de criterios y de lineamientos y de estándares internacionales. Desde luego, como comentaba el almirante, creo que uno de los aspectos más importantes o muy importantes dentro de la prevención y la atención al ciberespacio y los riesgos que hay es la educación y la conciencia de cómo se debe usar y cómo se debe de usar el ciberespacio, y que es un tema para los estados que no está, ¿cómo se diría?, fragmentado, compartimentalizado, vamos a decir. Que un delito... Explica un poco eso de estar en compartimientos. A ver, ahorita como estaba comentando el general, estaba recordando la Organización de Estados Americanos, además de la Junta Interamericana de Defensa, hay el Comité contra el Terrorismo, el CICTE, hay la Reunión de Ministros de Justicia de las Américas, y hay otros mecanismos que tratan temas relacionados con la ciberdelincuencia, ¿sí? Con el ciberterrorismo y con la ciberseguridad, pero cada uno, me parece desde mi punto de vista, desde una perspectiva distinta. Aquí a lo mejor lo que también nos falta es las transversales, ¿no? Verlo desde, ¿cómo se llama? Como un tema integral. Sí. ¿Sí?
que tiene vasos comunicantes, y desde luego, como comentábamos al principio, o sea, puede ser un acto que va en contra de la infraestructura estratégica de un país, pero no necesariamente sea un acto terrorista, sino sea un acto que tiene como propósito obtener recursos o... Pero forma parte de la investigación, ¿no? Tendrá sí, que por formar eso. parte, Creo que esa saber es parte si es dilucidar importante. si es un delito o es un acto terrorista, ¿no? Por eso creo que es parte importante ver esto de forma sistémica, de forma integral, ¿no? Muy bien. Almirante, un comentario final, por favor. No, quería agregar justamente para complementar un poquito la explicación de recién que daba nuestro colega, que tenemos en el hemisferio la reunión de ministros de Seguridad de las Américas, las MISPA, donde se reúnen específicamente quienes dan de eso, y además tenemos la reunión de ministros de Defensa de las Américas, que se reúnen para tratar temas a nivel, o sea, mecanismos no nos faltan. O sea, tenemos una gran cantidad de mecanismos, tenemos una gran cantidad de organizaciones regionales, subregionales, o sea, eso no nos falta, lo que nos falta es ponernos de acuerdo en una estrategia de uso común. Creo que, y llamar las cosas por su nombre, pero para llamarlas hay que definirlas. Entonces tenemos que definir claramente qué es esto, claramente qué es esto, claramente qué es esto, y comprometernos en que vamos a atender juntos. Este pedacito, bueno, trabajemos en este pedacito, pero este pedacito nada más y hagámoslo bien. Creo que es empezar a avanzar de a un paso por vez, pero hacerlo. No seguir esperando, porque si no, la gente que está del otro lado es más rápida que nosotros. Así es. Bueno, yo quiero agradecerle al almirante Roberto Pereira Bordón, al general Juan Alfredo Oropeza Garnica y al maestro Guillermo José Caleal, que nos han acompañado, y con la intención de comprometerlos a que en un programa próximo hablemos del fascinante tema de qué son las guerras híbridas. Pero eso ya será otro tema. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado en Gabinete en la Sombra. Feliz día de San Valentín a quien lo festeje. Buenas tardes y buena suerte. Gracias. Wow. MX.tv presentó ¡Wow! 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 Wow. MX.tv